Hola, hola. Em, entonces sí, tenemos esta noción de suma de vectores y producto por escalares que nos permite pues llegar a la noción que decíamos, tenemos una base que va a ser este conjunto de vectores que van a poder generarme a cualquiera en el espacio tridimensional. Y además, bueno, voy a hablar de lo que es la dimensión del espacio, que va a ser el número de vectores que generan a cualesquiera vectores arbitrarios. Y fundamentalmente también vamos a tener una noción de producto interno, que es poder proyectar a mi vector en cualquier otro vector, en particular en la base. Me va a decir, si yo saco el producto interno de este vector, digamos con un vector básico, me va a decir qué tanto del vector se encuentra en la dirección del vector básico, ¿no? Eso es lo que define el producto interno y también me permite hablar de una noción de ortogonalidad, que es que formen ángulos rectos, ¿no? Y el ejemplo canónico de los espacios vectoriales pues va a ser el conjunto de las eneadas, es decir, como en R3, pero ahora tengo n coordenadas y yo puedo igual definir la noción de producto interno. Y un ejemplo más concreto que vamos a usar va a ser el generado por estos dos vectores, que es el espacio correspondiente a un qubit, que ahorita vamos a recordar. Vamos a ocupar la notación de Dirac, que es simplemente tomar vectores a partir de, bueno, en nuestro espacio ahora de las eneadas, pero con entradas en los complejos, vamos a hablar de lo que es un ket, que va a ser simplemente una de esas eneadas, pero representada como vector columna, y como matriz columna, y lo que va a ser su dual, que pues va a ser simplemente la conjugada transpuesta de la matriz, de modo que cuando yo hago el producto de matrices puedo recuperar la noción o la definición del producto interno en mi espacio vectorial Cn. Y además recordamos que este espacio vectorial, perdón, este producto interno me genera una norma, que es la noción de la longitud de un vector. Entonces, recordamos la noción del espacio de Hilbert, que va a ser un espacio vectorial que yo voy a equipar con mi producto interno y que además va a tener esta propiedad de que es completo. Eh, que bueno, básicamente no lo estoy definiendo, pero me va a permitir, como vamos a ver justo a continuación, me va a permitir hablar de cuando, por ejemplo, realmente lo que vamos a hacer es tomar cualquier sistema cuántico como eh, un sistema que va a tener asociado un espacio de Hilbert. Entonces lo que busco yo es que los vectores en ese espacio de Hilbert representen estados cuánticos, estados del sistema, de modo que cuando, a lo mejor si yo tengo una secuencia infinita, una secuencia de estados cuánticos que van evolucionando, pues yo quiero que el vector al que converge también esté dentro del espacio. Eh, sí. Bueno, ese es el primer postulado de la mecánica cuántica, que nos dice que así podemos definir un sistema cuántico. Es decir, si yo tengo un sistema físico que yo voy a describir mediante el formalismo de la mecánica cuántica, entonces le voy a asociar a un espacio de Hilbert y el estado del sistema lo voy a describir precisamente por un vector que va a estar normalizado. Esto es por las convenciones en probabilidad. Ahorita se va a ver un poquito más claro. Eh, y recíprocamente cualquier vector en mi espacio de Hilbert que tenga norma 1 va a representar un estado físicamente posible. Entonces decíamos, todos estos estados van a ser estados físicos, o estos vectores van a ser estados físicos. Entonces yo necesito la noción de completez, que es que cualquier secuencia de estados o vectores que convergen, pues converja dentro del espacio. Es decir, que si evoluciona mi sistema, poco a poco no voy a perder nada, ¿no? Eso es, bueno, seguramente también es mucho más profunda esa noción de completez, pero para fines prácticos así nos sirve. Entonces a estos vectores les llamamos estados cuánticos, o también se les llama funciones de onda, etcétera, ¿no?
Y bueno, recordamos rápidamente la noción de un operador lineal, que es simplemente la transformación de mi espacio dentro del espacio de manera lineal, es decir, que si yo tomo dos vectores, la suma de dos vectores y los transformo es lo mismo que si yo transformo cada uno y lo sumo, y lo mismo con el producto por escalar. Además recordamos lo que es el adjunto de un operador bajo el producto interno, que es simplemente esta noción como de simetría, es decir que simetría bajo el producto interno, ¿no? Más o menos, que dice que si yo proyecto el vector transformado sobre otro vector, el adjunto me va a permitir hacer la transformación sobre el primer vector y luego proyectarlo sobre el segundo vector. Y en su representación matricial recordamos que esta conjugada, perdón, este adjunto es la conjugada transpuesta. Y bueno, de manera fundamental están los operadores hermitianos, que van a ser iguales a sus adjuntos, es decir que la noción esta de simetría bajo el producto interno va a ser la misma con el mismo operador. Es decir, yo puedo operar primero sobre un vector o el otro con la misma transformación. Y lo importante, lo relevante de estos operadores es que bueno, el postulado segundo de la mecánica cuántica nos dice que cualquier cantidad que voy a medir físicamente, por ejemplo la energía, la posición, el momento angular, etcétera, pues todas estas van a tener una correspondencia en el formalismo cuántico con un operador hermitiano, y cuyos eigenvectores van a formar una base ortonormal para el sistema, para el espacio de Hilbert asociado al sistema. Recordamos rápidamente lo que son los eigenvalores e eigenvectores. Un operador lineal va a tener estos vectores que van a, de alguna forma van a ser como invariantes, salvo por una escalabilidad, ¿no? Un factor de escala que es el que yo le voy a llamar su eigenvector. Entonces esto es importante porque decimos a los operadores hermitianos sus eigenvectores van a formar una base del espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tomo un observable y tomo un estado cuántico, yo voy a poder proyectar un estado arbitrario sobre esa base para decirme más o menos, que bueno, por ejemplo, o en algún sentido, qué tanto de mi estado está contenido en el observable, ¿no? Y son los operadores hermitianos precisamente aquellos que van a ser asociados a observables, porque esos eigenvalores, esos factores de escala, van a ser reales, ¿no? Queremos que, pues sí, lo que medimos en el laboratorio sea un valor real y pues no podemos medir un imaginario, ¿no? Y bueno, esto se sigue con el tercer postulado de la mecánica cuántica, que me va a decir que los resultados posibles de la medición de un observable, una variable dinámica, van a ser esos eigenvalores del correspondiente operador hermitiano. Y algo muy muy importante es la noción de lo que le llamamos el colapso de la función de onda, ¿no? Que si yo hago una medición en el observable con correspondiente operador hermitiano sobre un estado arbitrario y encuentro que esta es la medición, va a ser un eigenvalor del operador hermitiano, entonces lo que va a ocurrir con el sistema es que va a colapsar al estado al que corresponde el eigenvalor. Sí, eso es muy importante, ¿no? Porque pues si yo tengo mi sistema en superposición, yo hago una medición y encuentro el resultado AN, ahora el sistema colapsa al estado AN. Y también de manera muy importante, que va a ser lo que corresponde como a la interpretación física, porque pues hasta ahorita la función de onda realmente no tiene una correspondencia física. Lo único que podemos interpretar, al menos de manera básica, va a ser la probabilidad de encontrar al sistema en el correspondiente eigenvalor, eigenestado, ¿no? Y bueno, como ven, es la proyección, decían, de un estado arbitrario sobre ese posible valor, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo eigenvalores de energía, va a tener eigenestados con cada una de esas energías, y yo quiero decir, pues ese estado cuántico arbitrario, ¿qué energía tiene? Pues puedo ver la probabilidad de encontrar ese arbitrario en el estado, y me va a decir qué tanta probabilidad es de que un estado arbitrario tenga cierto valor de energía, ¿no? Y bueno, también recordamos
lo que va a ser un operador invertible, que es básicamente el que me va a invertir, bueno, un operador va a ser invertible si existe otro operador que me permite revertir la operación que acabo de hacer, ¿no? Que va a ser primero la transformación o el operador, y le aplico su inversa y me va a dar la identidad, ¿no? Y es lo mismo en ambos sentidos. Y también de manera fundamental van a estar los operadores unitarios, que recordamos que van a ser los que son iguales a su adjunto. Entonces, algo fundamental aquí es que estos operadores unitarios van a ser los que preservan las normas. Esto es muy importante porque, decía, mis estados cuánticos, los vectores que van a ser estados físicos, van a ser operadores normalizados, perdón, vectores normalizados. Entonces, cuando yo preservo la norma, pues lo que quiero es, bueno, aquí lo que estaría pasando es que estados físicos siguen siendo estados físicos, ¿no? Y eso nos lleva al cuarto postulado de la mecánica cuántica, que me dice que la evolución temporal de un estado aislado, ¿no? Porque el formalismo, cuando tenemos ruido y cosas así, es un poco más complejo, pero en el caso ideal, pues asociamos la evolución, digamos, del tiempo 1 al tiempo 2 a través de ese operador unitario, ¿no? Es decir, me va a estar mandando estados físicos en estados físicos, ¿no? Esto también es equivalente a la ecuación de Schrödinger, ¿no? Pero el formalismo que es relevante para nosotros es en términos de operadores unitarios. Y bueno, recordamos lo que son los qubits, que van a ser sistemas cuánticos cuyo espacio de Hilbert va a ser el generado por estos dos vectores. Y vamos a hablar del estado general de un sistema por esta combinación lineal, que me va a decir, pues tengo básicamente, ¿no?, un sistema que va a tener dos posibles niveles, ¿no? Decíamos, son bits cuánticos porque corresponden con un bit clásico. Bueno, es una generalización en algún sentido. Y buscamos que esté normalizado, ¿no? Por eso esta condición. Y cada uno de estos coeficientes con su módulo cuadrado me va a representar la probabilidad de encontrar al sistema en cada uno de los diferentes estados. En particular, los estados que van a adoptar esta forma, cuando estos números son ambos mayores que 0, vamos a decir que está en superposición, y eso nos va a decir que el sistema existe físicamente en una combinación que le llamamos coherente de esos estados antes de que yo haga una medición, ¿no? Porque recordamos, cuando nosotros medimos, colapsamos el sistema en uno de los dos estados y pues en principio no podemos recuperar la información, ¿no? Y esto es lo que distingue al bit cuántico del bit clásico, que es que pues este puede estar en ambos estados a la vez. Y recordamos rápidamente el experimento del gato de Schrödinger, ¿no? Va a ser como un sistema de dos niveles, el gato vivo o muerto, ¿no? Es un experimento mental, ¿no? Esperamos que los físicos no anden ahí pues, agarrando gatos y metiéndolos en cajas, esperamos, ¿no? Pero pues es como que el experimento, como la noción que se presentaba, ¿no? Como de lo paradójico o lo raro de la mecánica cuántica, que es que puedo tener sistemas físicos que pues en algún sentido están en dos estados a la vez, ¿no? Mutuamente excluyentes, ¿no? Que esté vivo y muerto al mismo tiempo, pues es una noción ahí bastante extraña, pero resulta que sí existen sistemas físicos que se comportan así, que pues corresponden, ¿no?, con las diferentes implementaciones de qubits, o también pues podemos hablar como simplemente de partículas con spin, pueden tener spin arriba, spin abajo, y ambos en superposición hasta que yo realice una medición o la polarización de un fotón, digamos vibrando en cierta dirección o vibrando en la otra dirección. Y bueno, también para hacer computación realmente nos va a interesar hablar de más de un qubit. Y esto va a corresponder con ese espacio. El formalismo de esta operación no lo vamos a revisar, pero básicamente nos dice que yo puedo tomar todos los posibles estados al tomar como cada uno de estos como un qubit. Entonces cada uno de estos va a ser pues todas las posibles combinaciones de unos y ceros, ¿no? Y pues esto va a generar 2 a la n combinaciones. Y podemos hablar de un sistema, del estado en general de uno de estos sistemas al tomar todas las combinaciones de unos y ceros y cada uno con su probabilidad de medirse en ese estado. Y por supuesto también tenemos que tener la condición de normalización.
para que las la probabilidad total sea 1. Y bueno, entonces decíamos, según el postulado cuarto de la mecánica cuántica, pues la evolución temporal del sistema va a corresponder con un operador unitario. Entonces, cuando yo le aplique un operador unitario a un qubit, es lo que le voy a llamar una compuerta cuántica, ¿no? Y en principio cualquier operador unitario que yo pueda construir va a... cualquier operador unitario que yo pueda definir, en principio lo puedo implementar en una computadora cuántica. Y podemos hablar de que opera sobre k qubits o sobre uno solo. Y bueno, en resumen, pues tenemos estas partículas o, bueno, estos sistemas que realmente en la práctica pues van a ser cosas bastante más complejas, pero que van a estar en superposición y yo le voy a estar aplicando operadores unitarios y en principio pues la naturaleza va a ir llevando la cuenta. De modo que, pues, digamos, o sea, va a estar en superposición de estos posibles estados, digamos, para 3 qubits, y las compuertas van a ir manipulando las probabilidades de medir los diferentes estados, ¿no? Pero recordamos qué pasa si, por ejemplo, para estos 3 qubits, que van a tener estos 8 posibles estados, ¿no? Las combinaciones de ceros y unos, cada uno con su probabilidad, cuando yo haga una medición sobre el sistema, solamente voy a recuperar uno de los estados, ¿no? Y por eso es que la computación cuántica, pues, tiene pues alguna dificultad, ¿no? O sea, hablamos de que, bueno, o sea, si son, por 3 qubits tengo 2 a la 3 estados posibles, pero cuando yo no puedo recuperar toda esa información al mismo tiempo, solamente puedo recuperar uno de los estados, ¿no? Sí se puede reconstruir todo el estado cuántico, digamos para 3 qubits pues es muy fácil estar haciendo a lo mejor la estimación de cuánto mide mi estado, pero si yo hablo de muchos más qubits, digamos, o sea 2 a la 100, pues ya se hace algo realmente intractable. Hay ciertos protocolos que me permiten remapear estos estados cuánticos completos, como lo que le llaman la tomografía de estados cuánticos, pero en general pues no es posible estar trabajando realmente. O sea, cuando yo haga la computación no voy a saber cuál es este estado en general, ¿no? Y bueno, recordamos que un algoritmo cuántico pues va a ser una secuencia de operaciones sobre estos estados cuánticos, o con compuertas o mediciones, y está diseñada para resolver alguna tarea computacional. Y esto lo podemos esquematizar a través de lo que conocemos como circuitos cuánticos, que son este tipo de diagramas que me muestran qubits con evolución temporal sobre estos como cables. De izquierda a derecha va a estar evolucionando el tiempo y yo voy aplicando compuertas, por ejemplo aquí una compuerta H, esta compuerta de 2 qubits y al final mediciones, ¿no? Por ejemplo. Recordamos lo que es la compuerta H o de Hadamard, que es este operador que decíamos cada uno de los estados básicos me lo va a mandar en una superposición equiprobable. Como ven, cuando yo saque el módulo cuadrado de los coeficientes, pues es un medio, o sea, 50% de probabilidad de encontrarlo aquí o acá, y este lo mismo, salvo por una diferencia de fase, que físicamente no voy a poder medir, pero sí va a ser relevante porque es lo que me va a permitir pues recuperar los estados, ¿no? Bueno, o sea, físicamente esto, o en el laboratorio ya que hacemos la medición, no aparece, pero sí va a estar interactuando. Y la compuerta NOT, o X, pues va a ser la que me invierte las probabilidades de los estados, ¿no? O en principio me va a mandar el estado 0 al estado 1 y el estado 1 al estado 0, ¿no? Aquí está más claro, en diferentes representaciones de nuestro estado general, como gets o como vectores columna, y yo pues le aplico la operación y me va a invertir las probabilidades, decíamos, o cuando actúa sobre uno de ellos, es decir, si la probabilidad completa de encontrar a mi estado está en el estado 0, pues me va a transformar al estado 1 y viceversa. Y una compuerta también muy importante, de hecho, pues bueno, aquí vamos a tener una interacción entre dos qubits, que yo voy a tener uno que le voy a llamar el qubit de control y uno el qubit objetivo, control y target. Pues me va a transformar el estado target cuando el control esté en el estado 1. Es decir, cuando esté en el estado 0 no le va a hacer nada. Este es el primer qubit. Aquí tampoco le va a hacer nada, pero cuando esté en el estado 1 me va a aplicar una compuerta NOT al segundo qubit. Y bueno,
por que esto es un operador lineal, vamos a ver que esto puede actuar sobre la superposición, ¿no? Eso es muy importante también porque pues realmente esto es lo que nos va a permitir como que hacer operaciones ahí fuertes. Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Pero también es muy importante tener compuertas. Bueno, si ustedes ven aquí, cuando está en superposición este estado, pues realmente es como un estado que le llamamos entrelazado, que pues el estado del sistema completo va a depender de los dos. No voy a poder hablar de cómo se está comportando de forma separada. Y es muy importante porque hay un resultado muy fuerte que dice que, más o menos, que cualquier algoritmo cuántico que que no contenga compuertas entrelazantes se puede simular eficientemente en una computadora clásica. Entonces sí, si queremos que nuestro algoritmo cuántico tenga ventaja sobre los algoritmos clásicos, pues vamos a estar utilizando ese tipo de compuertas. Y bueno, de manera práctica, pues vamos a usar un poquito de lo que es Qiskit, que es un kit de desarrollo de software desarrollado por IBM, que es de código abierto, y sirve pues para muchas cosas, entre ellas, o de manera central, pues nos va a permitir generar los circuitos, compilarlos o transpilarlos. A eso, ahorita voy a ver qué es eso. Y pues vamos a poder ejecutarlos en simuladores o procesadores. Y bueno, también podemos trabajar a través de la plataforma de IBM Quantum, donde podemos aquí iniciar sesión. Esto es una página de internet. Y aquí hay mucha información. Usamos Qiskit porque bueno, IBM es quien realmente ha hecho mucho trabajo por tener un ecosistema bastante completo en computación cuántica y tiene muchas funciones accesibles a la comunidad, ¿no? De hecho, o sea, cualquiera de manera gratuita puede acceder a los procesadores cuánticos, como vamos a ver. Y bueno, básicamente para instalarlo, pues podemos correr estos comandos desde nuestra terminal y, por ejemplo, inicializar el servicio de comunicación con la plataforma con código corriendo en Python, al decirle, pues de las credenciales que obtenemos en la página, pues iniciamos la comunicación con la plataforma. Y bueno, este es un ejemplo de la información que nos muestra la plataforma de uno de los procesadores que están disponibles ahorita, que pues tiene bastante información que es relevante, ¿no? Ya en el caso práctico nos va a hablar del número de qubits que tiene, del número de acoplamientos que hay entre qubits, de la tasa de errores para las compuertas. Como ustedes pueden ver, pues estas compuertas tienen, pues digamos, eso es como 2.3 por 10 a la menos 3, es decir, como 0.23 24% de probabilidad de error, que se va a ir acumulando, ¿no? Por cada compuerta que yo aplique. Voy a tener, por ejemplo, lo que son las capas de operaciones en el circuito por segundo, ¿no? Es decir, yo voy a estar realizando en todo el circuito 330,000 operaciones o capas de operaciones cada segundo, ¿no? También nos habla de qué compuertas básicas soporta el sistema y bueno, más información. Esto también muy relevante es esta topología, ¿no? Esto se refiere, o sea, cada uno de estos es un qubit que pues va a tener información de los errores en cada uno y pues me va a estar diciendo cuáles puedo conectar con cuáles, qué errores tienen, digamos, entre las compuertas que puedo aplicar entre los dos, entrelazantes. Y pues esto es muy relevante, ¿no? Porque por el tema de la transpilación, ¿no? O sea, cuando nosotros definimos un circuito abstracto, pues hablamos de las operaciones NOT, de las operaciones X, o compuertas pues ahí que podemos definir como operadores unitarios, pero decíamos, aquí están las compuertas que soporta, bueno, va a haber algo que le llamamos como un conjunto universal de compuertas cuánticas, que me va a permitir reconstruir cualquier otra compuerta cuántica, pero eso significa que yo voy a tener que descomponer esto en algo más complicado, ¿no? Y además que tiene que respetar la conectividad, ¿no? O sea, yo en mi circuito abstracto, pues no estoy diciendo dónde están los qubits o cuáles puedo conectar con cuáles, en principio.
y pues esta operación de compilación o transpilación pues va a realizar este proceso de adaptación al hardware. Entonces, bueno, como ejemplo, vamos a tomar un problema que le llamamos de cobertura exacta, que es dado un conjunto arbitrario y una familia de subconjuntos del mismo. Buscamos una subfamilia que pues sea una partición, ¿no? Es decir, que la unión de todos estos subconjuntos de la subfamilia que encontré me generen a todo el conjunto, o su unión sea todo el conjunto, y que entre ellas pues no se intersecten. Y bueno, este es un ejemplo de un problema de cobertura exacta. Tengo un conjunto con 3 elementos, tengo una subfamilia una familia de sus subconjuntos, y yo voy a tener 3 subfamilias de solución, es decir, esta subfamilia, su unión es todo U, y entre ellos no se intersectan, ¿no? Lo mismo para estas otras 2 soluciones. Entonces podemos ocupar computación cuántica para resolver este problema al evaluar todas las posibles combinaciones en superposición. Y bueno, básicamente pues vamos a definir el conjunto en Python. Esto como una lista y esto como un diccionario. Es decir, yo estoy tomando mi familia S y le estoy codificando, decirle, pues este subconjunto que le voy a llamar S0, pues es el primer elemento, ¿no? Ese es el segundo elemento, el tercero, y este S3, pues es el conjunto que define aquí, ¿no? Lo mismo para el siguiente. Y bueno, lo que vamos a hacer en Qiskit, estas son funciones de Qiskit, es crear un registro cuántico, es decir, yo le tengo que decir a mi programa, pues inicializa un registro cuántico con 5 qubits y que le llames S, ¿no? Y a ese registro le voy a llamar QS, y también voy a generar un registro clásico porque le tengo que decir a mi programa dónde poner los resultados de la operación, ¿no? O de la medición, ¿no? Es decir, esos son qubits, pero cuando yo le diga, pues ahora mídelos, aquí los va a registrar, ¿no? Y bueno, vamos a inicializar estos qubits para señalar qué subconjunto estoy considerando, ¿no? Si tenemos estos 5 subconjuntos, entonces cuando yo hable de que voy a considerar la combinación, digamos, S3 y S4, pues lo voy a hacer corresponder con este estado, y por eso pues yo puedo hacer todos estos en superposición para evaluarlos al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, así, ¿no? Ya definí mi registro de qubits y ahora ya tengo mis registros cuántico y clásico, y ahora le voy a decir, pues créame un circuito, ¿no? Con esta función en Qiskit, y la aplicación de Hadamard es simplemente hacer una función de esta forma, donde decirle pues a cada uno de los qubits en la longitud del registro, a cada uno de esos qubits se aplicará una compuerta de Hadamard, y al final, pues para ver qué pasa, vamos a hacer una medición, ¿no? Y si ustedes ven, pues esto no está haciendo nada más que generar una superposición de todos los posibles estados, ¿no? Todavía no codifico aquí ninguna información, entonces cuando llega una medición de estas, pues voy a obtener todos los posibles estados con la misma probabilidad, ¿no? Pero ahora, ¿cómo vamos a codificar la información para decirle, pues tal subconjunto sí contiene a tal elemento, ¿no? ¿Cómo lo caracterizamos como el subconjunto que queremos que sea? Por ejemplo, nos olvidamos ahorita de que vamos a estar trabajando en superposición y vamos a considerar, por ejemplo, esta combinación, ¿no? O sea, todos los subconjuntos menos el S1, y por cada qubit voy a inicializar, por cada elemento de U que va a estar contenido en cada uno de estos, voy a inicializar un qubit, y le voy a aplicar un CNOT para que cuando esté activado este estado, ese qubit del elemento me registre que efectivamente está en cada uno de estos subconjuntos. Y esto se ve más o menos así, ¿no? Aquí estoy diciéndole, sí, como convención en computación cuántica en general, todos los qubits se inicializan en el estado 0. Entonces, para decirle, pues yo voy a considerar esta combinación, decíamos, ahorita nos olvidamos de que lo podemos hacer en superposición,
y le digo, pues este va a ser el subconjunto específico que yo consideré, o la subfamilia, omitiendo ese subconjunto, y le voy a decir, pues este, aplícale una compuerta controlada si está en el conjunto A, perdón, si el elemento A está en el conjunto S0, que vemos que sí está, pues aplícale una compuerta CNOT que active este qubit, ¿no? Y lo mismo para los otros, ¿no? Si ven, está la correspondencia aquí bien definida, ¿no? Es decir, el S4, por ejemplo, contiene el elemento A y el elemento C, pero no el elemento B. No, al revés, ¿no? Al elemento A y al elemento B, pero no al elemento C. Y así, ¿no? Entonces, si ustedes ven esto, pues va a hacer que, digamos, o sea, si activamos este circuito, pues esto nada más va a estar cambiando de signo, ¿no? O sea, aquí le voy a aplicar un NOT, porque este sí está en 1. O sea, todos estos van a estar en 1, y esto le voy a aplicar un NOT una vez, un NOT otra vez y un NOT otra vez, ¿no? O sea, pues al final no va a ser mucho. Pero ahora, ¿cómo podemos, digamos, contar cuántas veces está en el elemento, ¿no? Lo que vamos a hacer, por ejemplo, ahora considero solamente el elemento A. Decíamos, vemos que este está en cada uno de los conjuntos. Y pues lo que voy a hacer es añadir un segundo qubit para, la compuerta Toffoli. Añadimos un segundo qubit y vamos a aplicar compuertas Toffoli, que son simplemente compuertas multicontroladas, ¿no? Es decir, voy a tener 2 qubits de control, que cuando los dos estén en 1, se va a aplicar la compuerta NOT al qubit de control, ¿no? Entonces, lo que está pasando aquí es que esto me va a permitir ir contando cuántas veces está el elemento, ¿no? Por ejemplo, al principio yo voy a aplicar esta compuerta y no se va a activar, ¿no? Porque este todavía no se ha activado. Pero la siguiente vez que ocurra, este sí se va a activar aquí. Por tanto, este ya va a estar en 1. A continuación cuento en este caso. Este ya se va a activar y me va a activar otra vez este elemento. Ahora me va a cambiar el signo la siguiente vez que yo lo cuente, de este de aquí. Este ya no se va a activar y ahora este se va a activar y me va a ir contando en binario cuántas veces está el elemento. Aquí se ve un poquito más claro, ¿no? Cada vez que ejecutamos una compuerta CNOT o las Toffolis sobre los qubits A1 y A2, me va a ir cambiando la secuencia, ¿no? Me va a ir contando en binario. Es decir, cada vez que un subconjunto contiene a los elementos A, los qubits de conteo, que le llamo ahora, A1 y A2, van a ir sumando de 1 en 1 en binario, ¿no? Y podemos generalizar este acercamiento al añadir suficientes qubits de conteo para cada elemento U, que puede estar en cada uno de los subconjuntos de la subfamilia, a lo más, pues ¿cuántas veces? Posiblemente pues tantas veces como conjuntos haya, ¿no? Entonces la función que me va a, el número de qubits que voy a necesitar para contar en binario, pues va a ser el logaritmo de S, y pues tomamos la función techo para hacerlo entero, y pues voy a tomar en este caso 3 qubits de conteo por cada uno de mis elementos U. Y vamos a añadir estas compuertas o esta construcción que hicimos de conteos para cada uno de los subconjuntos, ¿no? Y yo así voy a caracterizar que mis subconjuntos tienen a tal elemento, ¿no? Sí, a lo mejor ver la operación con cuidado de convencernos. Cada vez que va apareciendo el elemento en el conjunto, va a estar contando en estos qubits cuántas veces está, ¿no? Y ahora sí lo puedo hacer en superposición. Y resulta que sí, o sea, al final de esta operación, pues yo voy a tener todos estos en superposición, y estos en la superposición correspondiente me van a indicar cuántas veces contiene estas, o sea, voy a tomar una subfamilia aquí, digamos el 1, el 0, el 2 y el 4, ¿no?
Y estos qubits abajo van a estar correspondientes con ese estado 1, 0, 1, 0, 1. Estos van a codificar cuántas veces está en esa subfamilia completa el elemento A, el elemento B y el elemento C en binario, ¿no? Y pues hasta ahí nada más está ahí codificado, realmente no está pasando nada. Vemos si hacemos una medición, pues esto no me va a decir nada, nada más está aplicando fases, ¿no? Inversiones de signo. Entonces quisiéramos, bueno, y aquí está el conteo, ¿no? Pero como queremos encontrar una cobertura exacta, queremos encontrar las combinaciones de elementos que contienen solamente una vez a cada uno de estos elementos. Entonces, como esto está en binario, yo busco el estado 1, 0, 0, ¿no? Que la suma total de esto sea 1. Entonces, pues yo puedo aplicar una compuerta NOT aquí y aquí para que solamente en el caso cuando esto sea 1, 0, 1, 0, 0, esto pase, ¿no? Al siguiente paso. Y esta es la operación, ¿no? A cada uno de estos qubits le voy a aplicar una compuerta NOT y pues se va a ver que cada vez que esos conteos sean 1, pues aquí voy a tener el estado que busco, que me va a permitir marcar a los estados correspondientes. Y esto se hace a través de este proceso muy importante, que es lo que le llamamos como el retroceso de fase, que si yo tengo un estado general en superposición y le añado un qubit en este estado, que va a ser la superposición equiprobable con una fase negativa, pues con la operación, bueno, cuando vemos esta concatenación, vamos a ver que al simplemente juntar estos dos, este estado va a ser equivalente a este otro estado, es decir, le voy a añadir una fase negativa. Y eso, pues es lo que estoy haciendo aquí. Con estas compuertas es como concatenar este estado completo con este qubit que va a estar en el estado menos, es decir, le aplico una compuerta NOT porque está en 0, me lo manda al estado 1, luego le aplico la compuerta Hadamard y esa va a estar en el estado menos, y eso ya me va a hacer la función de retroceso de fase, ¿no? Este es el caso como simple, pero también pues está la correspondencia, ¿no? Se puede probar también fácilmente. Y bueno, si vemos aquí, ya lo marcamos, aplicamos una fase negativa, pero todavía si yo efectúo una medición de estos qubits, que yo son los que quiero encontrar al final, estos me van a dar las combinaciones. Al añadir fases negativas, pues sigo sin recuperar la información, porque o sea, todo está en superposición equiprobable, salvo por las fases. Y lo que le quiero es la operación que veíamos, que es fundamental en el algoritmo de Grover, como veíamos la vez pasada. Y pues esto lo que me va a hacer básicamente a los estados que estén marcando, pues me va a estar reflejando la probabilidad. Bueno, es un poco complicado. Tal vez la intuición es simple, pero la implementación pues es implementar esta compuerta, que lo que va a estar haciendo a través de iteraciones es aumentar la probabilidad de los estados marcados. Y bueno, también la operación se itera un número de veces porque necesito yo maximizar la probabilidad, y esta cuenta se hace con esta fórmula, que también es un poco complicada, se puede ver en el paper original o en ya muchas fuentes, pero esto me maximiza la probabilidad de los estados que ya están marcados. Y bueno, aquí hay un problema un poco importante, que es que yo necesito saber el número de soluciones de mi problema para poder saber cuántas veces voy a iterar, ¿no? Eso se puede también resolver con, o sea, hay circuitos que me van a permitir estimar estas soluciones, pero lo que va a hacer esto es añadir más compuertas, ¿no? Entonces va a ser más complicado. Y bueno, o sea, como necesito iterar, yo necesito hacer la operación inversa de porque yo voy a, o sea, voy a contar. Voy a hacer el retroceso de fase para marcar los estados, pero necesito
hacer la operación inversa del conteo para que la próxima vez que haga la iteración, pues esto cuente desde cero, porque si no ya no va a estar contando desde cero. Y aplicar el difusor, que me va a estar amplificando las probabilidades y luego la iteración. Y pues no me quedo en detalles, pero ese es más o menos cómo se ve la implementación completa del circuito. Ya no cabe aquí la operación completa, pero decía, esto es en superposición, los conteos, retroceso de fase, el conteo inverso, más el difusor, y luego lo mismo, ¿no? 2 veces, porque es la cantidad de veces que requiero iterar. Y al final voy a efectuar una medición sobre los qubits de conteo, ¿no? Aquí yo le estoy diciendo, añado mi registro clásico y mide los qubits en el registro clásico. Y bueno, si hacemos esta operación, idealmente, pues sí, esto ya corrió en un simulador, es decir, este circuito ya construido, le digo, pues ponlo en el simulador, y el resultado ideal es este, ¿no? Que sí me está diciendo, pues me dice el estado 00111, ¿no? Que corresponde con este estado. En Qiskit la convención es al revés, es decir, va como de arriba hacia abajo, es decir, este es el 0, el 1, el 2. Y bueno, si ven, si recuperamos con alta probabilidad, con probabilidad exacta, pues todos los subconjuntos. Si lo queremos ejecutar en hardware real, decíamos, tenemos que inicializar la comunicación con el sistema, con la plataforma. Yo le voy a incluir mis credenciales, yo le voy a decir qué procesador cuántico quiero utilizar. Este es muy parecido, es de hecho la misma arquitectura, muy parecido al al procesador cuántico que veíamos hace rato. Y pues simplemente con este tipo de funciones, yo voy a estar inicializando la comunicación. Yo le voy a decir a mi servicio que acabo de iniciar, dame lo que me va a comunicar con el backend específico, con el procesador. Con esto puedo imprimir la profundidad del circuito original, es decir, tenía 63 capas de operaciones, 63 sí, capas de operaciones originalmente, pero decía, yo necesito hacer el proceso de transpilación o compilación, y esto se hace con una función que también voy a importar desde Qiskit, que es decir, le transpila a mí este circuito al target específico y con un nivel de optimización que va a ser el máximo en este caso, ¿no? Que tiene, pues ese proceso de compilación es bastante complejo, ¿no? Hay mucho trabajo ahí también, pero pues este va a generar todas las optimizaciones posibles, ¿no? Que están pues diseñadas automáticamente, para que se ejecuten automáticamente, y yo termino con un circuito cuántico que va a tener una profundidad de 4128. Es decir, aumenta pues un montón, ¿no? El número de compuertas que se está ejecutando. Y pues aquí yo le digo, ejecútalo con sampler. Esto también es importante, que es, es simplemente una función que le va a decir al programa cómo recuperar los resultados, porque en principio pues hacemos mediciones y a lo mejor la computadora pues regresa señales así medio abstractas, ¿no? Si no, estamos trabajando, o el hardware en sí pues trabaja con puras señales eléctricas. Al final es lo que voy a poder recuperar, y ese sampler me va a permitir recuperar la información como pues conteos, ¿no? Así como aquí, decir cuántas veces medí esto, cuántas veces medí esto, o cuántas veces medí esto. Y ya, ejecuto a través de esta función del sampler, le digo corre este circuito ya transpilado. Sí, se me olvidaba, es importante también decirle cuántas veces va a correr el circuito, ¿no? Porque decíamos, cada vez que yo hago una medición o sea, yo ejecuto mi algoritmo, corro las compuertas, hago una medición, recupero solamente uno de los resultados, ¿no? Entonces, si yo quiero ver la amplitud de probabilidad, pues requiero hacer la operación un número de veces, el estándar es como 1024,
Y ya le digo, pues recupera mi resultado y recupérame los conteos, y a través de eso pues ya puedo encontrar pues este histograma de resultados con el hardware que veíamos, con el circuito que construimos, y como vemos pues esto no está midiendo bien, ¿no? Mi resultado, que era por ejemplo el 001, una de estas cadenas, 1100, pues no se distingue realmente de los demás, ¿no? Es un problema, ¿no? Porque a pesar de que es un circuito bastante sencillo, un problema de juguete realmente, este problema con estas soluciones, pues el ruido del sistema es demasiado grande. El proceso de transpilación, en particular, si ustedes ven, estos están conectando las compuertas, perdón, están conectando los qubits, pero en mi topología del sistema pues realmente estaba bastante limitado, ¿no? Por ejemplo aquí, para yo conectar, por ejemplo, si yo definí, o sea, si yo mapeé, o mi transpilador mapeó mi qubit 1 con uno de estos, y el qubit 2 hasta acá, por ejemplo, pues tiene que hacer un conjunto, un número de compuertas para poder hacer la operación equivalente, ¿no? Eso es pues realmente, ¿no?, una muestra de la limitación que hay en el hardware actual. Y bueno, eso es lo que les quería compartir. Ustedes pueden también revisar el código ya más preciso, es decir, pueden ejecutar el código completo y verlo paso por paso en este enlace. Ahí está un notebook donde pues ya se ve el código completo. Y pues también aquí está mi contacto por si tienen alguna cuestión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto. Como verán, ya estamos pasando a la parte de aplicación de los fundamentos que hemos estado cubriendo en las demás jornadas de nuestros ciclos de conferencias. Así que, ¿alguien tendrá una pregunta para Roberto? Déjame te paso. Gracias. En cuanto a algoritmos, ¿ahora en qué están trabajando o en qué estás trabajando específicamente de desarrollo de algoritmos? Bueno, sí, el trabajo, bueno, ok, enfocado a la topología del hardware. Sí, también sí es más o menos un resultado que pues no se espera tanto que la computación cuántica genere ventajas sobre este tipo de problemas. Es más, o sea, sí, es más aplicado como a simulaciones, a cosas de optimización o machine learning, pero pues también se puede ver el estado de la computación cuántica a través de este tipo de problemas que son intuitivos, ¿no? Son fáciles de ver. Gracias. ¿Alguien tendrá otra pregunta? Buenas tardes. Disculpe, tenía una pregunta respecto a si usted considera que Shor tiene un nivel de urgencia o de amenaza similar que Grover para la criptografía, o si considera que tiene un riesgo similar actualmente. No parece que nos tengamos que preocupar realmente por eso en mucho tiempo. Como ves, este problema pues, de juguete no lo puede resolver. Si hay ventaja con ciertas cuestiones de optimización y de machine learning, es decir, no estoy diciendo que la computación cuántica no sirva, pero para este tipo de algoritmos realmente estamos muy lejos, ¿no? O sea, los números que podemos factorizar actualmente con Short son muy chiquititos, o sea, como de 2 o 3 dígitos, ¿no? Y los de criptografía, 2 dígitos. Los de criptografía, no sé cuántos sean, pero son mucho más grandes, ¿no? Entonces, pues tal vez nunca nos tengamos que preocupar tampoco, ¿no? No sabemos cómo avance el área, pero hasta ahorita no pasa nada, no hay problema. Okay. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más tendrá otra pregunta?
La transpilación dijiste que es como un tipo de compilación, pero realiza, digamos, de manera automática algún acomodo como para aprovechar la cantidad de ruido, por ejemplo, de cada operación o de cada, no sé, características de los qubits. La verdad no estoy muy familiarizado con el proceso que hace, pero incluso en Qiskit podemos decirle, hazme este tipo de mapeos. Tiene como distintas técnicas implementadas que sí se puede hacer manualmente, como decirle, pues sí quiero que me lo mapees este qubit, mapealo a este qubit. Y sí se puede hacer como que a control bajo, pero digamos como que la operación que ocupé yo ahí era pues la forma automática, ¿no? Los detalles, sí, de las operaciones no los conozco. Pero ¿sabes si te da alguna ventaja que los acomodes manualmente? Pues a lo mejor para ciertos algoritmos, o si yo ya sé cómo podría correr mejor, pues sí se podría mapear, pero realmente es tan complejo, o sea, cómo yo pasaría de estas 63 compuertas a 4128, pues a menos de que sí ya sepamos alguna ventaja específica de nuestro algoritmo o de nuestro hardware, pues digamos yo en este caso pues nada más se lo dejaría a la optimización automática, ¿no? Porque pues, mapearlo sí son problemas bastante complejos, o sea, las técnicas que utilizas sí pues tienen sus detalles ahí fuertes. Gracias. ¿Alguien tendrá otra pregunta? Pero yo creo que esto sí es una ventaja para saber qué es lo que te puede ayudar y no, ¿no? Sí, claro. Pero ahora bien, este es un ejemplo donde se podría decir que posiblemente sea la lógica que se sigue para resolver este tipo de problemas, que a lo mejor la computación cuántica necesita una lógica diferente o algo. Pues sí, en principio buscamos ver cómo aprovechar la superposición, ¿no? Aquí ya está como basado en el algoritmo de Grover, ¿no? Que ya es como una construcción que se conoce, pero pues no sé, en términos de lógica no sabría bien, ¿no? Como que yo hasta donde he visto como que la educación en computación cuántica a lo mejor nada más se ve los algoritmos básicos que ya conocemos y de ahí buscamos cómo mapearlos a los problemas que vamos encontrando, ¿no? Bueno, sí, porque te iba a preguntar, por ejemplo, tú hiciste el algoritmo, por ejemplo, en Python, ¿no? Pero utilizaste alguna, ¿cómo se llama? Ay, hombre, lo que usa Python, alguna utilería especial o nada más así, no instalaste nada. Sí, el Qiskit es el que ¿Y trae el otro? todas las operaciones estas de circuitos y decirle corre los programas en el backend. Es esta paquetería de Qiskit, ¿no? Cuando yo le digo pip install, Ándale, sí, no, es que se me olvidó eso. Ahí estás instalando Qiskit, la utilería, y el otro, el Qiskit runtime. Ajá, ese es para correrlo, para comunicarnos con la nube de IBM. Sí, gracias. Gracias. Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta? En ese caso, los invito a darle un aplauso a Roberto, a quien le entregamos en nombre del instituto un reconocimiento por hacer su conferencia en nuestras jornadas de ciclo de cómputo cuántico. Gracias. Y bueno,